están? Qué gusto que nos acompañen este martes en una nueva emisión de La UNAM Responde. Hoy, 22 de noviembre, Día Mundial de la Música, un pretexto para festejar, por supuesto, a todos aquellos que la hacen, que la estudian, que la difunden, pero también a todos nosotros que la disfrutamos en todo momento y forma parte de nuestra vida cotidiana y, por supuesto, también de la cultura y de la identidad de los pueblos. Quédense con nosotros, hoy tenemos un programa, como siempre, muy variado. Comenzamos. Diversos productos de origen animal como huevo, leche, carne, enlatados y otros alimentos llegan a nuestra mesa todos los días. Cuidar que lo hagan en buen estado es un asunto de salud pública y es responsabilidad de los médicos veterinarios vigilar que se cumplan distintas normas sanitarias. Así es como se garantiza una seguridad alimentaria y para llevarlo a cabo se requiere de investigación y también de colaboración multidisciplinaria. Para platicar de todos estos procesos, el día de hoy saludamos aquí en La UNAM Responde al médico veterinario zootecnista Jorge Francisco Monroy López, quien pertenece al Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Bien, muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlo ahora presencialmente, ya habíamos platicado en otros momentos de manera virtual, en esta ocasión para hablar del término de seguridad alimentaria que puede tener distintas vertientes. ¿A qué se refiere exactamente, doctor? Bueno, el término de seguridad alimentaria corresponde básicamente al que exista la oferta de alimentos disponible para la población, alimentos sanos, alimentos que sean que estén en buen estado todavía, que no estén caducos, que sean todavía consumibles y que aporten todos los requerimientos nutrimentales de la población. Eso por un lado. Pero la seguridad alimentaria también quiere decir que estos alimentos sean inocuos, es decir, que no causen daño a la población, no solamente que tengan los nutrientes, sino que no estén transportando o que sirvan como vehículos de enfermedades. Inocuidad, sanidad, sanitario, ¿tiene todo que ver con lo mismo o tienen particularidades cada uno de estos conceptos? Son temas muy relacionados. Por ejemplo, la sanidad animal implica que los animales no enfermen, pero de esta sanidad tiene también un enfoque hacia la inocuidad cuando pensamos en que los alimentos que obtenemos de los animales, como la leche, el huevo, la carne, como se mencionó, el pescado, los moluscos, los crustáceos, pues no solamente cuando están vivos estos animales o de donde provienen estos alimentos no se enfermen, sino que también no vehiculicen enfermedades. Es decir, algunas de las enfermedades que ellos padecen podemos nosotras adquirirlas a través del consumo de los alimentos que obtenemos de ellos, pero también podemos contaminar los alimentos una vez que son obtenidos. La leche, por ejemplo, es ordeña y a lo mejor viene en buen estado, pero podemos contaminarla con las manos durante el ordeño o con alguno en las diferentes etapas, con las superficies inertes con las que entra en contacto en las diferentes etapas de producción. No se trata solamente de la producción, sino de esta larga cadena que tiene que ver con la distribución y con el consumo. ¿Qué lugar, doctor, ocupan los médicos veterinarios en este largo y complejo proceso? Porque cada vez está como más presente, es más importante tener en cuenta todos estos procesos, la sanidad, la forma en la que se congela, la forma en la que se distribuye. ¿Cuál es el papel que juegan los médicos veterinarios en este complicado proceso? Bueno, tenemos un papel desde cuando estamos hablando de los animales, en algo que se conoce como buenas prácticas de producción, que incluyen pues el control del agua, de los alimentos, de las instalaciones donde se encuentran, el registro de los medicamentos que se aplican, el respetar los tiempos de retiro, es decir, que una vez que se aplican debe pasar cierto tiempo antes de que los alimentos que producen sean consumidos, etcétera. Todo esto se establece en algo que se conoce como sistemas de reducción de riesgo de contaminación con los animales en vida, pero también del traslado de estos animales cuando van a ser, por ejemplo, sacrificados para su consumo, hasta el sitio en donde van a sacrificarse, también es responsabilidad de los médicos veterinarios recibirlos, que vengan en buen estado de salud y que el proceso se lleve a cabo en forma humanitaria e higiénica, es decir, que los animales sean insensibilizados previamente a ser sacrificados para que ellos no sufran, para que no sientan prácticamente nada en el momento de morir y que pueda obtenerse su carne de forma sanitaria, que haya un buen manejo de este producto, que la carne se pueda separar adecuadamente del animal una vez que ya murió y que también en las etapas de transformación, es decir, cuando tenemos la carne y que se almacena y después se procesa en plantas, tenemos también el papel o la participación de médicos veterinarios o tecnistas que son
digamos, avalados por el gobierno, como médicos veterinarios responsables en establecimientos tipo inspección federal, y ellos vigilan que se lleve a cabo todo el cuidado de los productos, que se mantengan las temperaturas durante los procesos, tanto de refrigeración para el almacenamiento o congelación, como las temperaturas de cocción o de maduración, dependiendo del proceso que se vaya a llevar a cabo. Esto en carne, pero también en lácteos y en prácticamente todos los alimentos. Y inclusive también en otras etapas de comercialización, hasta digamos prácticamente que lleguen los productos al consumo del ser humano, participamos. ¿Por qué? Porque hay colegas que están trabajando en instancias oficiales como Senacica y Cofepris, que justamente se encargan de vigilar que las regulaciones que existen respecto a los alimentos se cumplan en todas y cada una de estas cadenas. ¿Qué son estas instancias, doctor? Antes de comenzar la entrevista nos platicaba que usted, además de ser miembro de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, participa en distintos organismos, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal, para que son, así lo entendí en pocas palabras, pues estas redes que permiten que los animales tengan una buena calidad de vida y, por supuesto, también una muerte, como ya nos decía, saludable, higiénica, para que impacte de manera positiva a la hora del consumo. Parece una red muy complicada. Platíquenos en pocos pasos cómo es que se van dando estas conexiones en los distintos niveles. Sí, le comentaba, por ejemplo, que yo participo en el CONASA, que es el Consejo Técnico, bueno, se llama Consejo Nacional Técnico Consultivo de Salud Animal, que es un órgano asesor del gobierno federal en materia de salud y producción animal. Directamente somos órgano asesor de Senacica, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Y tenemos 22 comités dentro del CONASA que analizan diferentes aspectos relacionados con la salud y producción de las diferentes especies de conejos, de aves, de cerdos, de bovinos, de borregos, de cabras, y también de animales de laboratorio, de certificación de médicos veterinarios, en fin, vigilancia epidemiológica, inocuidad de los alimentos, sanidad acuícola. Y en todos estos comités el gobierno, digamos el Senacica, nos manda temas a tratar, a analizar propuestas para importación de productos, modificaciones en reglamentaciones, en leyes y demás. Y nosotros opinamos, proporcionamos una opinión técnica y emitimos una recomendación al gobierno. El gobierno pues tiene la atribución de tomar esa recomendación o no, porque finalmente ellos tienen esa atribución, pero cuentan con este órgano consultor. Somos más o menos como el Consejo de Salubridad General, equivalente, ¿no?, en salud animal. Esto con respecto al CONASA. También participo, decía, en el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Ciudad de México, que forma parte de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, que este es un organismo que engloba a los 33 colegios estatales, tenemos uno por cada entidad y uno para la comarca lagunera, y a las 28 asociaciones de especialistas, otra vez en todos los temas, ¿no?, especialistas en aves, en conejos, en cerdos, en epidemiología, en inocuidad de los alimentos, en cada uno de los temas. Y en este organismo, que es la federación, nosotros tenemos pues una serie de actividades encabezadas por nuestro presidente y por el comité ejecutivo, en las cuales nosotros, aparte de vigilar el usurpamiento de la profesión, que es un problema grave, pues también orientamos a la Cámara de Senadores, a los diputados, a las diferentes asambleas legislativas, para pues propuestas de legislaciones o de regulaciones que se llevan a cabo. Sí, claro. Y hay infinidad de trabajo, es decir, tenemos una horizontalidad y verticalidad en los temas muy amplia, ¿no? Se trata de problemas en verdad cada vez más complejos, porque estamos hablando de traslados, también de costos que tienen que ver con esta producción, con esta distribución. Doctor, dentro de este gran paraguas que es la salud pública, ¿qué lugar ocupa la salud animal? Al menos en nuestro país, donde hay un estrecho contacto con este tipo de alimentos. Es muy importante. La salud animal es la base, junto con la sanidad vegetal, de la inocuidad de todos los alimentos que consumimos todos los días, para que se produzcan sanos, pero también para que lo que se introduce al país cumpla con una serie de requisitos, porque a veces pensamos que comprar barato significa que es mejor para la población, y sí, hay
En el sentido de lo que hablábamos al principio, ahí hay disponibilidad de los alimentos, hay seguridad alimentaria. Pero no cumple con todos estos requisitos que tiene que ver con la salud y la seguridad. Podemos introducir enfermedades a los propios animales o enfermedades a la salud pública. Ya vimos, sufrimos todos un brote, nos estamos viendo personalmente después de 2 años, justamente por un brote que hubo a nivel mundial, una pandemia, de una zoonosis, es decir, de una enfermedad que viene de los animales y que en este caso era transmitida de persona a persona, pero hay otras que son transmitidas a través de los alimentos y que de esa forma pueden llegar a muchas partes del mundo, como el cólera o la salmonelosis, etcétera. Y aquí es muy importante que se establezcan regulaciones para el comercio, que ya existen, hay órganos internacionales que se encargan de esto, así como existe la Organización Mundial de la Salud, existe la Organización Mundial de Sanidad Animal, que antes se llamaba OIE, ahora es OMSA, y que establece regulaciones para el comercio. Y cada país pues tiene la atribución de seguir estas regulaciones, y justamente los organismos que llevan a cabo la vigilancia de estos son Senacica y COFEPRIS, para que en las fronteras los productos que vamos a comprar pues cumplan con un mínimo que garantice que no van a enfermar a la población. Pensaba, doctor, también que quedó por ahí, lo mencionábamos al principio de la entrevista, esta otra faceta que puede entenderse cuando hablamos de seguridad alimentaria, que tiene que ver con el abasto, pero toca, por supuesto, también asuntos económicos, asuntos de gasto, de inflación, que no siempre, o está muy presente ahí el tema también de la desigualdad. ¿Qué tiene que hacer en este sentido desde esta área del conocimiento? Bueno, la producción de alimentos es de tipos muy variados. Tenemos grandes empresas que llevan a cabo producción digamos a nivel de miles de cabezas de ganado, etcétera, masiva, ¿sí? No digo nombres de empresas, pero todos las conocemos. Y estos proporcionan huevo, carne, etcétera, a un público, digamos, que adquiere alimentos en supermercados y demás. Pero en un nivel más local, en un nivel más regional, pues la producción muchas veces se basa en lo que las personas producen en su propia casa. Tienen la gallina, la vaca, el cerdo, es algo que conocemos como traspatio, y pues ahí también hay labor de médicos veterinarios que hacen extensionismo y que les ayudan a producir un poco mejor a estas personas en condiciones un poco más sanitarias, evitar problemas de salud como los que ocurren todavía en algunas comunidades en donde el cerdo tiene acceso a las heces humanas, y porque las heces tienen un gran contenido alimenticio, un valor alimenticio importante, y entonces el cerdo transforma, digamos, esas heces en carne, lo cual es muy bueno, pero también cierra ciclos de enfermedades como la teniasis, cisticercosis, que producen, se ha comprobado un porcentaje importante de problemas de demencia en seres humanos, ¿no? Entonces hay problemas de salud pública que están ligados a la alimentación. Y la alimentación muchas veces está ligada a la producción de alto nivel, pero también a la producción digamos, local, rural, artesanal, ¿no? Entonces, el trabajo de nosotros tiene que ir en todos esos sentidos, ¿no? En asesorar a las empresas para que puedan producir masivamente y a bajo costo, pero que también quien tiene un cerdito que está engordando para los 15 años de la niña o para el bautizo, pues también lo tenga de forma que sea una producción sana, una producción inocua, y que no vaya a producir un problema de salud importante en su localidad. Y lo que se buscaría idealmente es que todos los tipos de producción y de consumo sean seguros para el consumo, sin importar si se hace con esta forma alternativa que es el traspatio o se haga de forma masiva. Así es, y muchas veces hay una tendencia muy importante a buscar lo natural, y se piensa que lo natural es sinónimo de sano. Claro. Y no siempre esto es correcto, ¿no? Hay muchos alimentos que son orgánicos, son llamados orgánicos justamente porque tienen prácticamente nada de tecnología y de agroquímicos, etcétera, lo cual suena bien. Sin embargo, muchas veces llevan el riesgo de que al no tener pesticidas o algunas otras cosas que pudiéramos pensar que pueden dañar a la salud, permiten que haya proliferación de plagas o agentes de enfermedad, y que entonces se convierten en alimentos de alto riesgo, que deberían de recibir por lo menos un tratamiento en ocasiones que sí se puede aplicar a ellos para, no sé, de cocción o algo que pueda destruir. Es decir, identificar cuáles son los riesgos que realmente acarrean estos alimentos, y que el hecho de ser naturales o orgánicos no es sinónimo de que sean inocuos.
Todo tendría que estar regulado. Todo tendría que estar regulado, Y ahí está otro tema importantísimo, doctor, que es pues el de los patógenos. Siempre están presentes cuando estamos hablando de animales, cuando las personas consumimos este tipo de productos o derivados de ellos. ¿Qué tarea o en qué tarea están más centrados, hablando, no sé si de la prevención, del control, de la erradicación de estos patógenos? Porque vamos, forman parte de la realidad en todo momento, y más si consideramos otro factor externo, que es pues el de la invasión de estos ecosistemas y del hábitat natural de la especie animal. Claro. Bueno, en este sentido aquí lo más importante es que no dejar a estos microorganismos proliferar. Okay. Es decir, las acciones de prevención tienen que ver muchas veces con algo que englobamos dentro de un concepto que se conoce como bioseguridad. Es decir, evitar que ingresen los agentes de enfermedad a las unidades productivas, o que una vez que ingresen se diseminen dentro de la propia unidad. Puede que entre un agente de enfermedad a una granja de pollos, pero estas tienen 12 casetas, es decir, 12 diferentes sitios en donde se están produciendo pollos, y entonces que no pase de una a otra, o bien que se ocurra un brote, como en este momento tenemos un brote de influenza aviar en el país, pues que no se disemine a las unidades productivas al lado. Esto es bioseguridad. En la medida en que la bioseguridad existe, el uso de medicamentos como tratamiento para los animales se reduce. ¿Por qué? Porque no están expuestos a agentes de enfermedad y no tenemos que aplicarles antibióticos, etc. Cosas que no son necesarias. Exacto, porque también la aplicación de antibióticos es ya un problema a nivel mundial y es considerado actualmente el problema número 1 por parte de la Organización Mundial de la Salud. Cada vez se hacen antibióticos más y más potentes para microorganismos que estamos seleccionando para que sean cada vez más resistentes. Entonces la estrategia es ir bajando el uso de los antibióticos a nivel de salud pública, pero también a nivel de salud animal, para evitar justamente esa selección o esa presión de selección hacia los patógenos que de pronto pues van a ser invencibles, ¿no? Entonces... Doctor, estamos por terminar y pensaba en que nuestros hábitos alimentarios siempre están en constante transformación por las dinámicas, por cómo va avanzando la vida, y quizás últimamente sea como muy polarizado esta parte de poner en primer término la salud de las personas o la seguridad alimentaria de las personas por encima de los animales. ¿Es posible poner en la balanza en un mismo nivel tanto la seguridad de los animales como la seguridad alimentaria de los seres humanos? Pues la realidad es que hemos descubierto que no puede existir la una sin la otra. Es decir, todo lo que nosotros hacemos en torno o en perjuicio, mejor dicho, de la salud de los animales o del entorno completo, al final se revierte contra nosotros. Nosotros podemos priorizar la salud pública porque tenemos que hacerlo. Nosotros como veterinarios, en nuestro juramento, el 60% del contenido del juramento profesional está enfocado a la salud pública. Es decir, es para nosotros una prioridad, pero no podemos llegar a la salud pública si no pensamos en un entorno sanitario, en un entorno ecológico, en tratar de evitar la depredación, en tratar de evitar el coaccionar a los ecosistemas y fraccionarlos, porque esto es lo que ha concluido con muchas especies que inclusive se tienen que buscar migración, y es cuando llegan e invaden, entre comillas, nuestros ecosistemas. Pero en realidad están tratando de recuperar un terreno perdido, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar de una manera integral. Esto es muy difícil, pero lo que tenemos es este que gran hacer. Concepto de una salud. Sí, y hay que trabajar exactamente entre diferentes profesiones, con diferentes puntos de vista y enfoques, pero con una meta única que es efectivamente esa de una salud, ¿no? ¿Cuáles son esos temas urgentes que se están abordando a través o a partir de este gran concepto, doctor? Pues justamente el uso de antimicrobianos en general, no solo antibióticos, sino de los antimicrobianos. La producción sostenible, hay una serie de objetivos para el desarrollo sostenible que encabeza la ONU y que de alguna manera todos tenemos que aplicar en todos nuestros niveles de vida y tenemos que socializarlos y además pues hacer esfuerzos entre profesiones, entre países, entre áreas de trabajo. Claro. Y este trabajo de colaboración pues tiene que ir promoviendo también la investigación, cosa que no siempre se hace, y priorizar cuáles son los temas que se tienen que atender
Lo que no podemos olvidar es que todos formamos parte de un ecosistema, hay otros seres vivos, no somos los únicos, entonces si pensamos en esto a la hora de actuar, de alimentarnos, de trabajar, es más fácil que tengamos este equilibrio que estamos buscando. Doctor, muchísimas gracias, doctor Jorge Francisco Monroy López, del Departamento de Medicina Preventiva y Salud de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad. Muchísimas gracias y qué gusto conversar con usted de forma presencial. Gracias, igualmente, eso digo. Gracias. Gracias, doctor. Y bueno, vamos con otro tema. Para quienes gustan de contar historias y su género literario favorito es la novela, es momento de tomar notas sobre la siguiente alternativa que nos trae Anel Pérez hoy en Si leo no me encierro. Hola, les doy la bienvenida a este espacio dedicado a la literatura, el fomento de la lectura y la cultura escrita. Quiero invitarles al programa Tutoría de Novela. En su tercera edición, este programa va a comenzar en enero del 2023. Son sesiones semanales durante todo el año y al acabar el programa, los participantes pueden presentar su manuscrito final para que sea seleccionado como mejor propuesta de novela susceptible a ser publicada. En la primera edición se seleccionó la novela Alguien que me nombre, de Sofía Mantilla. De hecho, estamos a punto de presentarla gracias al apoyo del Libros UNAM. Creo que esta es una gran oportunidad para quienes deseen publicar el proyecto de novela que han estado trabajando y que crean que es necesario apoyarse en este tipo de tutorías y cumplir así el objetivo de la UNAM de fomentar la creación artística en jóvenes. Pueden concursar escritores y escritores de lengua española que sean novelistas o que tengan ya una primera novela publicada. Deben ser menores de 35 años y pueden ser estudiantes y exalumnos de cualquier otra entidad académica del país o de cualquier parte del mundo. Los tutores Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou y Eloy Ross van a seleccionar solamente 8 participantes para integrarse a este programa. Participar es sencillo, hay que enviar un formato de su novela en proceso en PDF, incluir sus datos personales, su país de origen, en fin, pueden revisar la convocatoria en la liga que aparece ahora en sus pantallas. También para dudas está el correo que también está apareciendo en pantalla. Y ojo, la fecha límite para recibir los trabajos va a ser el próximo jueves 1 de diciembre de 2022. Los resultados finales van a darse a conocer por correo electrónico, así que les deseo muchísima suerte a todas las personas que participan y yo los veo la próxima semana. Si leo, no me encierro. Así como actualmente podemos disfrutar de varios murales, no solo en la ciudad universitaria, sino en otros espacios de la ciudad y del país que nos hablan de la época en la que fueron creadas estas obras, también existen algunos murales que han desaparecido del arte público. Y de ello nos habla la siguiente cápsula de 100 años de muralismo en México. Los murales ocupan un lugar especial en el arte mexicano, no solo por su tamaño, sino por ser nuestras obras de mayor proyección en el mundo. Pero pese a su importancia, en los últimos 100 años algunos nos han sido arrebatados, ya sea porque se han perdido, han sido destruidos o incluso porque fueron borrados. Tal fue el caso de los murales que el Dr. Atl pintó en el Colegio de San Pedro y San Pablo, los cuales, por mostrar desnudos en lo que entonces era una escuela secundaria, fueron raspados a fin de no dejar vestigio de ellos en las paredes. Estos murales están desaparecidos. Los mandó borrar Narciso Bassols. Con frecuencia, la falta de un papel es argumento para atentar contra el arte público, como ocurrió en Morelos con los murales que albergaba el legendario Casino de la Selva, demolido para erigir en su lugar un supermercado. Cuando se toma la decisión de que está abandonado el casino, ya finales de los 90, en los 2000, como no tiene esa nominación de patrimonio, se decide tirar ese espacio porque se vende el predio y solo se salvan los de Josep Renau, que ahora los integraron en el proyecto del Papalote de Cuernavaca. Hay otras formas de perder un mural. A veces simplemente se les oculta en donde nadie tiene acceso a ellos. Tenemos el ejemplo de América Tropical hecha por Siqueiros, pues no se ha sacado, se sabe que está en una bodega del Estado de México de Limbal, pero no se ha sacado a una exposición, no se pone a la disposición del público.
Con cada mural que se pierde, perdemos también una parte de nosotros, y detrás de cada una de estas obras que no está, hay una historia que merece ser contada. UNAM. 100 años de muralismo. Y antes de despedirnos el día de hoy, queremos compartir con ustedes que la Facultad de Arquitectura de la UNAM lleva a cabo el 6º Encuentro Latinoamericano Introducción a la Enseñanza de la Arquitectura, que tiene lugar del 23 al 25 de noviembre y se estarán abordando temas relacionados con la resiliencia en las aulas y la transformación digital de la enseñanza en arquitectura. Esto durante una etapa que es nombrada como la era COVID-19. También se entregará la medalla Manuel Tolsá al doctor Frank Ching, quien es profesor emérito de la Universidad de Washington. Se trata de un encuentro híbrido que está dirigido a maestros y alumnos de esta rama del conocimiento. Para mayores informes pueden pueden buscar tanto las redes sociales de la Facultad de Arquitectura o el teléfono de WhatsApp que está apareciendo en nuestra pantalla junto con las redes, ya les decía, de la Facultad de Arquitectura. Con esta invitación terminamos nuestro programa de hoy y los invitamos también a que nos escriban a través de nuestras vías de comunicación. Están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Nos encontramos aquí el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.